¿Habías pensado alguna vez que el calentamiento puede ayudarte a ganar masa muscular? Y no solo eso, sino que es una parte fundamental de cualquier sesión de entrenamiento, independientemente del objetivo que tengas, ya que va a prepararte para conseguir el máximo rendimiento en los ejercicios que realices posteriormente y con ello conseguir un entrenamiento efectivo de verdad. Además, un calentamiento bien planteado no va a suponerte más de 5 o 10 minutos, pero vas a conseguir con ello unos resultados muchísimo mayores. El calentamiento te va a ayudar a mejorar tu rango de movimiento, tu estabilidad y tu control en cualquier ejercicio, algo que sabemos que es fundamental para maximizar las ganancias de masa muscular. Pero para conseguir los beneficios del calentamiento no vale con realizar los típicos ejercicios de movilidad de hombro con gomas o los típicos ejercicios tumbado en el suelo para mejorar la movilidad de cadera. Y es que si hacer este tipo de ejercicios en tu calentamiento, probablemente sí que necesites una hora para empezar a notar algo y aún así no vas a conseguir todos los beneficios que podrías conseguir con un buen calentamiento. Así que a lo largo de este vídeo te voy a explicar algunos puntos clave para que puedas hacer un calentamiento rápido, efectivo y que de verdad te haga mejorar. Antes de empezar con ello, suscríbete a mi canal para más contenido sobre entrenamiento y sin más vamos directamente con los puntos clave. El primer punto sería enfocar tu calentamiento en tus limitaciones. No vale de nada hacer un calentamiento general cuando de verdad no está trabajando las limitaciones que tú tienes, ya que esto no te va a traer ninguna mejora. Si tú, por ejemplo, tienes una buena movilidad de hombro en todos los movimientos y en todos los rangos, a lo mejor debes centrar tu calentamiento en la caja torácica, en la pelvis o en otros puntos que te pueden hacer mejorar y que están fallando en tu movilidad. Y no solamente centrarte en esa movilidad del hombro cuando ya es relativamente buena. Para encontrar estas limitaciones es fundamental hacer una buena valoración. Tienes en mi canal un vídeo en el que te explico algunos test de movilidad general para que puedas encontrar qué fallos en el movimiento y en algunos gestos puede tener y qué articulaciones se pueden estar moviendo relativamente mal y por qué está pasando esto. Y además de todo ello te indico cómo solucionar todo esto. Estas limitaciones que tú encuentres en tu movilidad van a ser la base para preparar tu calentamiento y hacer que tu organismo y tu cuerpo se mueva bien en ejercicios más globales que vayamos a hacer posteriormente durante el entrenamiento. El segundo punto y relacionado con esto será centrar el calentamiento en ejercicios globales y no tan analíticos. Por ejemplo, si yo quiero mejorar la dorsiflexión de tobillo, no voy a mejorarla del todo como a mí me gustaría si yo solamente hago ejercicios enfocados en esa dorsiflexión del tobillo, sin tener en cuenta otros movimientos que puedan hacer articulaciones hacia arriba, como pueden ser la rodilla, la cadera, incluso la caja torácica y el resto del cuerpo. Yo puedo mejorar esa movilidad de tobillo de manera analítica, por ejemplo, en una posición sentada, pero cuando yo quiera incorporar esas mecánicas del pie y que el pie se movilice adecuadamente, por ejemplo, en una sentadilla, en una zancada, seguramente no vaya a conseguir todas esas mejoras que a mí me gustaría haber conseguido y esas mejoras analíticas que yo he conseguido en el tobillo no se van a transferir a ejercicios globales como pueden ser esa sentadilla o la zancada. Así que está bien que hagas algún ejercicio analítico para liberar esa zona, para movilizar un poco más la zona que pueda estar restringida de movilidad, pero enseguida debes incorporar esas mecánicas de esa articulación en ejercicios más globales que incluyan al mayor número de articulaciones y de zonas posible y que todas estas de verdad se muevan adecuadamente. El siguiente punto, y llevamos con el tercero, sería hacer estos ejercicios bajo carga. Este punto de utilizar carga estará relacionado con el punto anterior en el que teníamos que hacer ejercicios globales. No me va a servir de nada, como te he comentado, hacer ejercicios tumbados en el suelo en el que realices movimientos analíticos de una articulación sin ninguna carga, cuando luego, en cuanto aplicamos un poquito de carga, en cuanto el ejercicio se intensifica un poco, esa articulación no se mueve correctamente y las limitaciones de movilidad vuelven a aparecer. Tengo que hacer movimientos bajo carga, movimientos con nuestro propio cuerpo y movimientos que puedan estar incluidos dentro de los patrones básicos de movimiento y de cómo estas articulaciones se van moviendo en todos ellos. Por ejemplo, incorporarlos a una zancada, a una sentadilla, a una bisagra de cadera, a un movimiento por encima de la cabeza, entre otros. Si tú en tu calentamiento solo haces ejercicios, como te he comentado, sin nada de carga, seguramente luego los ejercicios principales, cuando vayas a meter algo de carga, sería como si estuvieses empezando de cero. Tus articulaciones van a notar una exigencia y un trabajo distinto al que estabas haciendo y no te va a servir de nada lo que has hecho anteriormente para prepararte a ese ejercicio posterior. En el punto número 4, como ya te he ido dejando caer durante el vídeo, es importante que esos ejercicios del calentamiento estén enfocados y sean patrones de movimiento relativamente parecidos a los que vayamos a hacer durante la sesión. Por ejemplo, si yo voy a hacer un press de banca, a lo mejor no es del todo recomendable hacer ejercicios con bandas en el que yo esfuerzo la rotación externa, estoy en una extensión, llevo el brazo a una posición totalmente distinta a la que luego voy a incluir en ese ejercicio, a la que yo voy a realizar en ese ejercicio, y tengo que buscar en mi calentamiento ejercicios que sean más parecidos al que yo voy a meter en el patrón principal. Por ejemplo, y en este caso del press de banca, seguramente tenga algo más de sentido meter alguna modificación de un tipo de flexiones o meter algún tipo de empuje con mancuernas, lo puedo hacer unilateral para incluir también estos movimientos de rotación, para movilizar toda la caja torácica y no solamente esos analíticos como hemos estado viendo, que luego no se van a enfocar nada y no se van a transferir a ese movimiento del press de banca.
Como último punto dentro de estas claves para mejorar tu calentamiento, es importante dar variabilidad a este calentamiento. Un poco en contraposición con lo que hemos ido viendo de adaptarlo a ese movimiento principal que vamos a hacer, también debemos incluir movimientos que den variabilidad de movimiento, que me den un rango de movimiento más amplio, mejorar ese rango de movimiento de mis articulaciones y que luego me pueda sentir más cómodo dentro de un rango de movimiento más estrecho. Si yo, por ejemplo, voy a empezar a calentar y tengo un rango de movimiento que está aquí, si yo hago un calentamiento más variable y aumento ese rango de movimiento, lo llevo aquí, luego me voy a sentir más cómodo en mis ejercicios si yo estoy aquí, según yo me vaya acercando. Entonces, cuanto yo más amplíe ese rango de movimiento dentro de incluirlo con cargas, dentro de que controle mi propio cuerpo en ese rango de movimiento, no me va a servir de nada llegar hasta aquí si no soy capaz de aplicar fuerza en esta amplitud del rango de movimiento. Entonces, aplicándolo por ejemplo al caso anterior en el que hacíamos un press de banca, si yo por ejemplo hago un press de banca con barra, a lo mejor en el calentamiento puedo hacer algún tipo de variante con mancuerna o con kettlebell por ejemplo, en el que el rango de movimiento de mi hombro dentro de ese patrón del press de banca sea más amplio del que yo luego voy a hacer con la barra. Con la barra me va a tocar en el pecho en un punto en el que yo no pueda bajar más, pero con una mancuerna puedo bajar ese rango un poquito más y puedo forzar todavía un poquito más ese rango de movimiento del hombro para luego sentirme yo más cómodo, ese rango más reducido que podría ser en el que yo ya tengo la barra. Así que esos han sido los puntos claves. Si has llegado hasta aquí te hago un pequeño resumen para que te quedes con lo más importante, y es que el calentamiento tiene que estar enfocado en tus limitaciones, tienen que ser ejercicios globales y no tan analíticos, tienen que ser ejercicios bajo carga, y no te estoy diciendo que le pongan muchísimo peso, sino que pueden ser por ejemplo con tu propio cuerpo enfrentándote a la fuerza de gravedad. Tiene que estar enfocado en los movimientos que vas a hacer durante la sesión, y por último debes dar variabilidad a tu calentamiento para aumentar el rango, la calidad y las posibilidades de movimiento que realices con tu cuerpo. Eso ha sido todo por el vídeo de hoy, espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo. Chao.